bienvenidos a una nueva cursada de Caliza Nutrición UBA. Este es un encuentro especial porque es el último encuentro de la cursada virtual de este año. Vamos a tener encuentros presenciales y vamos a seguir en contacto, pero los encuentros virtuales terminamos con la segunda clase del eje de salud, que es lo que vamos a estar abordando en el día de hoy. Como verán, es también un encuentro especial porque tengo acá muy cerquita a Miriam Gorban, que nos va a dar como unas palabras de cierre de este camino recorrido y el intercambio de saberes que estuvimos a lo largo de estos 3 meses, que nos vimos todos los martes a las 18 horas. Así que, bueno, empezar la clase de hoy, que va a estar abordado por Marta María Méndez y también por Adela Esparta. Así que bueno, te doy la palabra, Miriam, y un gusto tenerte acá, cerquita. Bueno, para mí es un gustazo, más viendo otra etapa, digamos, otro escalón en esta escalera que hemos recorrido juntos, pero sobre todo que me emociona enormemente saber que hemos tenido 400 participantes para una situación realmente emergente como la que estamos atravesando, pero que demuestra el interés sobre la temática y el esfuerzo que han hecho los que dictaron las clases, ustedes por seguirlas, significa que merecen una valorización especial. Vamos a seguir con las prácticas, se van a seguir ustedes conectados, ya eso se ocupa todo el equipo técnico que también ha trabajado, pero bueno, augurarles ante la apertura de esta puerta soberana, que sigamos recorriendo esta escalera. Vamos a seguir seguramente acumulando conocimientos, seguramente la vida nos va a ir demostrando muchas de las cosas que aparecen dentro de lo que es un marco teórico, pero que a diario nos lo está demostrando que supera, digamos, nuestras propias previsiones y nuestras propias expectativas. Entonces yo les doy un abrazo fraterno a todos los que han participado y se han esforzado, decirles que nos vamos a encontrar seguramente en las clases prácticas, seguramente alguna presencial tendremos y entraremos en otra etapa de trabajo. Los abrazo fraternalmente y en especial felicito a todos los docentes que han dictado tan brillantemente este curso y lo han hecho de tanto interés para tener esta respuesta en cuanto a la matrícula. Un abrazo fraterno y estoy con ustedes. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muy bien. Bueno, aprovecho yo que la tengo cerquita, pero yo sé que todos le mandan un abrazo grande. Muy bien, dicho estas palabras, gracias Miriam, vamos a comenzar con la clase de hoy, con Marta María, así que ahora compartimos pantallas y arrancamos con tu presentación. Bueno. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Comenzamos entonces. Bueno, todos sabemos que la polución ambiental en general es la causa más importante de enfermedades y de muertes prematuras evitables. Perdóname, María Marta, quería hacer como una breve presentación. ¿Querés contarnos acá? Dice en la presentación que sos médica pediatra y Sí. ¿querés contarnos mejor vos tu trayectoria? Que tenés una larga trayectoria.
Sí. Sí, soy médica pediatra y toxicóloga. Y trabajé en el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas y pertenezco al Comité de Salud Ambiental de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, comenzamos entonces, Clara. Ahora sí, muchas gracias. Empezamos. Bueno, como les decía, la polución ambiental, la contaminación ambiental en general es la causa más importante de enfermedades y de muertes prematuras en todo el mundo. Existe un sector de la población que es más vulnerable a los efectos de la contaminación ambiental y que son fundamentalmente los niños y las mujeres embarazadas y aquellas personas que sufren enfermedades preexistentes como diabetes o trastornos inmunológicos, ¿no es cierto?, inmunodeficiencias. Pero en realidad estamos todos expuestos a la contaminación ambiental. Los agrotóxicos, también llamados agroquímicos o plaguicidas, contribuyen en un gran porcentaje a la contaminación ambiental. Existen diferentes definiciones. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, define a estas sustancias o grupo de sustancias, mezcla, destinadas a prevenir, evitar, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga o enfermedad. Por eso se los agrupa más como plaguicidas, porque son sustancias que están destinadas a luchar contra determinadas plagas. Y entonces se pueden clasificar de acuerdo a las plagas para la cual se destinan. Por ejemplo, los insecticidas es todo aquel grupo de sustancias que se utilizan para luchar contra los insectos. Teniendo en cuenta que los insectos son el 85% de lo que es el reino animal. Y bueno, entre los insecticidas están los piojicidas, ampliamente utilizados en los niños, los hormiguicidas, los mosquicidas, cucarachicidas, etc. O sea, que están ampliamente utilizados en los hogares, sobre todo, lo cual indica que son un importante contaminante en el hogar ya. Después tenemos los acaricidas, que son más utilizados por veterinarios, porque se utilizan para el tratamiento de los ácaros en los animales, los perros, los gatos, y bueno, y otros animales más grandes, o el ganado, etc. Están luego los molusquicidas, o sea que se utilizan para caracoles, babosas, son muy utilizados en los jardines. Los rodenticidas, que se utilizan para todo tipo de roedores, que son los que fundamentalmente en lo que es la agricultura, los rodenticidas se usan para proteger la cosecha, porque los roedores atacan los granos, ¿no? Después están los fungicidas, que se utilizan también mucho para el tratamiento de las enfermedades por hongos de las plantas. Y terminamos luego con los herbicidas, que son los que se utilizan para tratar las malezas que atacan los cultivos. O sea, las malezas compiten con los cultivos, con la planta de cultivo, compiten por el espacio, por la luz, por los nutrientes. Entonces estos son los que se utilizan para tratar las malezas. La Organización Internacional del Trabajo también los denomina plaguicidas a este grupo de sustancias. La industria que importa, que produce, fracciona, envase,
en base a estos productos y que gana mucho dinero, los denomina fitosanitarios o agroquímicos. O sea, tiene una definición como más light, una definición como que no son tan perjudiciales, ¿no? Son fitosanitarios, o sea, que es para la sanidad de las plantas. Los ambientalistas los llaman plaguicidas o agrotóxicos porque luchan permanentemente contra el uso excesivo de estas sustancias y los efectos perjudiciales en la salud. Y los trabajadores rurales, que son los que manipulan, son los que fumigan, los que están mucho en contacto, los denominan remedio o veneno. O sea, esto nos da una idea de qué grado de alarma tienen los que trabajan con estas sustancias. Los agrotóxicos han provocado, el uso indiscriminado ha provocado la desaparición de especies animales y vegetales, o sea, ha alterado la biodiversidad. Y sabemos todos que la alteración de la biodiversidad puede tener consecuencias muy importantes. Tendrías que pasar a la otra, Clara. ¿Podés? Ay, ¿se cortó? No, acá estoy. Esta... La siguiente, sí, la siguiente. No, la otra. Esto ya lo dije. La utilización de los agrotóxicos. Acá se sigue viendo definición de la OMS en mi computadora, no sé en el resto. Claro, después estaba la siguiente de la OIT, esa no. La siguiente a esta es. Bien, perfecto. Acá la utilización de los agrotóxicos, los problemas agromédicos, es la que Sí, sigue. es que no cambia, Clary. No, antes, es anterior a esa. Después de esta viene la de la clasificación, plaguicidas, fitosanitarios. No están pasando las diapos, como que Claro. quedó solo en esa, no están pasando las diapos. Quedó... Acá yo sigo viendo la definición de la OMS. Sí, pero es la única que pasó, no pasaron más. ¿Cuál pueden ver ahora? La utilización de agrotóxicos, Clary. Sí. Perfecto. Y lo que pasa es que están mezcladas. Se mezclaron. Ok. Espérame que cambie la presentación. Sí, espérame, ya entendí. Sí. Se mezclaron. A ver si es esta. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bueno, ahí está. Los agrotóxicos, entonces, como les decía, provocan desaparición de especies animales y vegetales, lo que altera la biodiversidad, y la alteración de la biodiversidad puede tener consecuencias nefastas para la humanidad, porque acabamos de estar transitando una pandemia y por la aparición de un virus que está relacionada cuando hay alteración de la biodiversidad.
La acumulación de los plaguicidas se acumulan, son en la cadena trófica, persisten en el ambiente y producen un aumento de los residuos y desechos. Se han realizado estudios para demostrar el residuo de agrotóxicos en diferentes alimentos naturales. Y se encuentra, por ejemplo, que los pimientos tienen un 91,8% de residuo de agrotóxico. Y hay otros, por ejemplo, la zanahoria, que tiene un 49,6% de residuo. O sea, que hay diferentes alimentos que conservan por mucho tiempo residuos de agrotóxicos, y son los que comemos. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. La utilización de los agrotóxicos es cada vez mayor. En la Argentina ha aumentado la cantidad de agrotóxicos que se utilizan. ¿Por qué? Porque empezó en la década del 50, del siglo XX, empezaron a utilizarse los agrotóxicos, y desde ahí hasta la fecha no paró la utilización de agrotóxicos y la creación de nuevas sustancias sintéticas como agrotóxicos, porque se considera que aumenta el rendimiento productivo, que mejora el aspecto, la calidad externa del producto, pero eso también trae como consecuencias falta de nutrientes de los alimentos. O sea, se ha encontrado que en aquellos productos que estuvieron sometidos a agrotóxicos la planta, tiene déficit de hierro, de vitamina A los alimentos, y como siempre figura la mayor cantidad de residuos. Aumenta la cantidad de residuos. La siguiente. Bueno, lo que surgió en la llamada Revolución Verde, cuando se empezaron a usar los agrotóxicos y se comenzaron a hacer monocultivos y cultivos cada vez menos sustentables, con condiciones laborables desfavorables, las condiciones laborales, porque muchas veces los que trabajan en la fumigación no tienen las medidas de resguardo adecuadas, máscaras, la ropa adecuada, la mochila adecuada para la fumigación. Se alquilan maquinarias para fumigar y bueno, no se tiene en cuenta el día que se fumiga cómo es la dirección del viento, si la temperatura es muy alta, que posibilita la vaporización, o sea, toda una serie de factores que no se tienen en cuenta. Y por el otro lado, como les decía, hay un persistente accionar de las empresas productoras, las universidades, los centros de investigación, buscando cada vez más productos que permitan tener efecto, por ejemplo, sobre las malezas. Hace poco tiempo se habló mucho de un herbicida, el glufosinato, que es utilizado para el cultivo del trigo transgénico y que fue aprobado en la Argentina hace poco tiempo. O sea, ese glufosinato, que es un herbicida, va a permanecer en el trigo transgénico y por ende va a aparecer en los alimentos que se hagan con la harina de trigo. Bueno, esto nos da la pauta, la otra, por favor, Clara, de que vamos a tener problemas agromédicos, o sea, por la exposición, por la contaminación ambiental, vamos a tener intoxicación en los seres humanos, vamos a tener contaminación del suelo, del aire y el agua, vamos a tener mayor residuo de desechos de envases vacíos y de líquido remanente, porque muchas veces esos envases que se utilizan para
Los plaguicidas después se rellenan con otros líquidos, se utilizan para otras sustancias, lo que sobra se tira a la tierra o se tira al agua. Todo aumenta la contaminación. Y existe una dificultad para el registro de estas enfermedades relacionadas con la contaminación, porque no se relaciona la sintomatología o el cuadro clínico con la exposición a un plaguicida o a un agrotóxico. Esto hace difícil el registro y hay muchas enfermedades agromédicas que pasan, no se registran, no se sabe que pasaron, ¿sí? La siguiente. La intoxicación puede ser aguda, subaguda, crónica. Las agudas generalmente tienen una sintomatología bastante inespecífica, diarrea, cefalea, vómitos. La subaguda también a veces ni siquiera da una sintomatología importante. Y la crónica son las más graves, porque la exposición durante tiempo prolongado a pequeñas dosis, a dosis bajas, trae como consecuencia enfermedades como cáncer de distinto tipo, disrupción endocrina, enfermedades como Parkinson, que se observan cada vez en personas más jóvenes, y las alteraciones del neurodesarrollo. Las alteraciones del neurodesarrollo están estudiadas, hay mucha bibliografía que habla de las alteraciones que produce en el desarrollo neurológico el contacto con este tipo de sustancias. ¿En quiénes? En los niños en edad, en los lactantes, durante el embarazo, o sea, en la gestación, porque son tejidos que están formándose en el momento en que son expuestos. Y eso, hay mucha bibliografía relacionada con las probable etiología en el autismo, en otras enfermedades como trastornos de la atención, etc. Las vías de ingreso pueden ser oral, inhalatoria o dérmica, eso como siempre. Seguimos con la próxima. Y, por ejemplo, por la vía dérmica, a ver, vamos a tener dermatitis, o sea, sarpullidos, manchas, eczemas. Estos síntomas son muy frecuentes en las zonas muy contaminadas, no solamente por agrotóxicos, sino por otras sustancias. Se ven muy frecuentemente en los chicos que tienen granitos, como dicen las mamás, o que se les descama la piel. Es muy frecuente el trastorno en la piel. Bueno, después podemos tener afecciones del sistema nervioso de todo tipo, dolor de cabeza, mareos, fatiga, calambres. Están las del aparato respiratorio porque muchas entran por vía inhalatoria, estas sustancias, y pueden dar dificultad para respirar, sensación de ahogo, o un ritmo respiratorio más acelerado, catarro. También pueden dar trastornos de la fertilidad, que no sé si está acá en esta diapositiva, pero se los comento. Los trastornos de la fertilidad que se observan en zonas fumigadas, las mujeres tienen mayor cantidad de abortos, los fetos pueden tener malformaciones. La próxima. Los agrotóxicos pueden ejercer su efecto sobre la salud por la toxicidad específica. Existen plaguicidas que por su composición química y su concentración son plaguicidas altamente peligrosos, que se los conoce con la sigla PAP. O sea, si uno ve en una etiqueta, en un frasco que dice esta sigla, es un plaguicida altamente peligroso. Y después también la toxicidad depende de la dosis letal 50. Cuanto menor es la dosis letal 50 del producto,
mayor es la toxicidad que tiene. También los riesgos de intoxicación no solo están relacionadas con las características químicas del producto, sino con las condiciones de utilización, con las condiciones de fraccionamiento y comercialización. Las condiciones de utilización, algo ya les dije, cómo se fumiga, en qué condiciones, si tienen protección, si se tiene en cuenta el viento, la temperatura, si el fraccionamiento se hace a mano, si traspasan de bidones grandes a otros, cómo se comercializa, cómo se transporta. Hace unos cuantos años ya, por suerte, no se volvió a repetir una intoxicación grave, mortal en muchos casos, en recién nacidos en la provincia de Tucumán, porque se alimentaban con una leche en polvo que había sido transportada en el mismo camión que se transportaban plaguicidas organofosforados. Por solamente compartir el camión de transporte, la leche se contaminó con organofosforados. Y los recién nacidos, que son muy vulnerables porque son muy inmaduros por su bajo peso, murieron por la alimentación con esta leche. O sea que hay muchas condiciones, aparte del mismo producto, que pueden ocasionar intoxicaciones, ¿sí? La próxima. Bueno, más o menos esto es lo que yo les estuve comentando. Hay toda una serie de condiciones, de procesos físico-químicos, absorción a la superficie, arrastre por el agua, vaporización por la temperatura, solubilización, acumulación en la tierra, en los vegetales, y la degradación física, química y biológica también contribuye a que se contamine el suelo, sobre todo. Y sobre todo la aplicación directa y el entierro de envases vacíos, que también se hace, el enterrar los envases vacíos con plaguicidas. La próxima. Bueno, el agua también se contamina por pulverización en las cercanías de las zonas de los ríos, de las lagunas, porque se limpia en el agua de esos espejos de agua el equipo que se utiliza para fumigar, y como siempre el desecho de los envases vacíos y el líquido remanente. Los herbicidas, de los cuales yo les voy a hablar, de los que más se utilizan, y son los que más se están utilizando ahora, son compuestos químicos destinados al control de plantas perjudiciales y malezas. Como les dije antes, se utiliza para combatir las malezas que compiten con la planta de cultivo por el espacio, el agua, la luz. Son un grupo amplio de sustancias que tienen una composición y una toxicidad muy variada. La siguiente. La siguiente. La utilización del paraquat, por suerte, en los últimos años ha disminuido, porque es un herbicida que se utilizaba a veces con fines criminales, como fines homicidas por su alta toxicidad, y con fines suicidas también. Entonces, por su alta toxicidad, afortunadamente se está dejando de utilizar, pero de todas maneras, conviene saber que existe, que tiene una dosis letal baja, y una persona que toma de 15 o 10 mililitros de una solución acuosa de paraquat al 20% es mortal. Y se absorbe muy bien por vía oral, por eso los accidentes y los homicidios que sucedieron por el uso del paraquat
eran efectivos porque se absorbe bien por vía oral, se absorbe lentamente por la piel y la vía inhalatoria está en discusión, es dudoso que se absorba por vía inhalatoria. El paraquat lo que tiene es produce una acción corrosiva, o sea, quema la piel, el contacto y las mucosas, sobre todo la mucosa digestiva. Produce formación, toda una actividad bioquímica que produce formación de radicales libres y la peroxidación lipídica de las membranas celulares, de las sustancias que son los ácidos grasos polisaturados, que son los componentes fundamentales de las membranas biológicas. Los síntomas de intoxicación son deterioro de la función respiratoria. La función respiratoria por ingesta es muy importante porque el grado de gravedad de la disfunción respiratoria nos va a dar el pronóstico, el condicionamiento de la evolución de ese paciente. Si la dificultad respiratoria o el deterioro de la función respiratoria es muy importante, ese paciente probablemente muera. Puede dar también otros síntomas más leves, tos, disnea o hemoptisis, o sea, el escupir sangre, ¿no? A nivel gastrointestinal, como es cáustico, produce lesiones de quemadura en el esófago, en la boca, como si fuera soda cáustica. O sea que produce lesiones que pueden llevar a estenosis, o sea, estrechamiento del esófago como secuelas. Altera la función hepática, pero esta alteración puede ser reversible, la función renal y, como le dije, las quemaduras en piel que pueden ser graves. También produce un trastorno que se llama metahemoglobinemia, que impide que el oxígeno llegue a los tejidos como corresponde. Es poco frecuente, pero se puede dar. Continuamos. Bueno, como dije, el órgano blanco en la intoxicación con el paraquat es el pulmón. La siguiente. El mecanismo de acción es oxígeno dependiente. Como dije antes, el pronóstico depende de la severidad de la injuria pulmonar y lo que deja como secuela es la fibrosis pulmonar, que es una enfermedad bastante invalidante, ¿no?, para el que la sufre. Esto sería todo para el paraquat. Hay otro, seguimos con la próxima diapositiva, por favor. El 2,4-D. Es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético. Cuando se produce la destrucción y durante también la producción de este agrotóxico, si se expone a altas temperaturas, se producen agentes contaminantes como las dioxinas, que son muy tóxicas. Y la exposición a las dioxinas, ustedes habrán escuchado hablar de las dioxinas, de los efectos tóxicos, produce cloroacné, cáncer y malformaciones congénitas. El mecanismo de acción es el desacople de la fosforilación oxidativa y disminuye el consumo de oxígeno. Inhibe enzimas como el citocromo. Y los signos y síntomas: lagrimeo, irritación conjuntival, en el aparato digestivo, náuseas, vómitos, diarrea y alteración hepática, dificultad respiratoria, las famosas dermatitis de contacto que aparecen siempre. Los síntomas cardiovasculares, fundamentalmente baja la tensión arterial, o sea, produce hipotensión arterial, y a nivel neurológico, esto se ve sobre todo en las intoxicaciones crónicas, polineuropatía sensitivo-motora,
hipertonía, y también puede dar convulsiones y coma en las intoxicaciones agudas graves. La siguiente, estos son otros signos más específicos. Produce la rigidez muscular, es tan importante que produce lo que se llama rhabdomiolisis, que en realidad traducido sería la lesión del músculo, la destrucción del músculo. Esto lleva a que se elimine la proteína del músculo, la mioglobina, se elimina por orina y da fallo renal, acidosis metabólica. El Instituto de Registro de Enfermedades Cancerígenas categorizó a el 2,4-D como posible carcinogénico en el ser humano, o sea, categoría 2B. Hay otras asociaciones e instituciones que dicen que no está categorizado así. Lo que pasa es que con todas estas sustancias hay muchos intereses creados, hay muchos conflictos con las empresas, y a veces resulta muy difícil que se acepte que puede ser cancerígeno. Pero si nosotros nos basamos como profesionales de la salud, nos basamos en el principio de precaución, si hay una sustancia en la que se duda que puede ser cancerígena, esa sustancia debe tratar de ser eliminada o de no usarse o de usarse en lo absolutamente indispensable. Eso es por lo menos el criterio que tengo. Luego venimos a la estrella, que es el glifosato. El glifosato es un derivado de aminoácidos y en su composición tiene dos componentes básicos, que es una sal, la isopropilamina del glifosato, y el surfactante. Estos se encuentran en la solución acuosa en concentraciones variables. La toxicidad depende del principio activo, o sea, de la isopropilamina de glifosato, de la sal, pero a veces también está relacionado con la composición y la concentración de los ingredientes de la formulación, porque está en una solución el surfactante, a veces está a mayor concentración, y a veces el surfactante resulta más tóxico que la sal de glifosato. La siguiente, bueno, es un derivado de aminoácidos e interfiere en la síntesis de aminoácidos esenciales. Inhibe enzimas muy importantes para metabolizar sustancias, como es la citocromo P450, impide el transporte de sulfato al suero, es un disruptor endocrino, y también la OMS lo ha clasificado como probable cancerígeno en el hombre, en el ser humano. Se absorbe por la vía inhalatoria y oral, bien, se absorbe poco por la vía dérmica, y puede determinarse concentraciones de glifosato en la orina, lo que nos puede orientar al grado de exposición que puede tener una persona a la sustancia. Bueno, la utilización de los agrotóxicos, seguimos con la próxima, es un peligro, y bueno, esto es todo. Realmente la acumulación de estos productos en el medio ambiente, las enfermedades que pueden surgir de esto, sigue la lucha en los distintos foros mundiales para reducir y eliminar el uso de estos plaguicidas en la agricultura. Estas charlas, la difusión en escuelas, en las distintas comunidades, puede contribuir, ¿no es cierto?, a que
estos productos dejen de usarse. Da vómitos, diarrea, lesiones cáusticas, es muy parecido al paraquat en algunas cosas. Los síntomas estos a veces son inespecíficos, por eso muchas veces no se relaciona un cuadro clínico de estas características con la exposición a los agrotóxicos. Bueno, esto es todo por mi parte. Acá dejamos la bibliografía con la que La estuviste trabajando. Ujú. Sí. Por si quieren consultar. Sí. Por si quieren consultar, igualmente también queda cargado en el campus para que haya acceso a la información. Bueno, muchas gracias, Marta. Hagan preguntas en el chat, que cuando terminemos con las 2 exposiciones, avanzamos con responder las preguntas que hayan surgido. Ahora le damos el paso a Adela. Bienvenida. Hola, bienvenidos a todos los que están participando de esta charla y de estas jornadas tan interesantes, con tanto material. A ver, estoy acá. Y vamos a ampliarla acá. Y un poco todo lo que dijo Marta relacionado con todos los efectos que estos productos generan, a veces en forma muy rimbombante, con sintomatología muy urgente, muy aguda, que terminan en internaciones hospitalarias, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de efectos que son como más silenciosos, en el sentido de que por ahí no se presentan tan agudamente, pero que van haciendo mella en la salud de las personas, en las cuales, por distintos mecanismos, entran a hacer una disrupción en mecanismos normales de funcionamiento, y yo voy a tratar de conversar acerca de esto, que son los disruptores endocrinos, que justamente tiene que ver con mecanismos de intervención de sustancias tóxicas en lo que son funcionamientos o mecanismos de funcionamiento normales de todo lo que tiene que ver con las glándulas o lo endocrino que tiene el cuerpo humano. Vamos a intentar, yo también me voy a presentar para un poco como le pidieron a Marta. Yo soy médica pediatra también, soy especialista en adolescencia y en nutrición, y la idea es, bueno, revisar algunos aspectos de la salud relacionadas con intervenciones nocivas de tóxicos en el cuerpo humano y fundamentalmente en el sistema endocrino humano. Uno de los temas que me parece que está muy candente y que sería importante también relacionarlo es la incidencia y la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, que últimamente ha sido tema, últimamente no, hace unos años ya es un tema que está muy candente y que se habla mucho, y fundamentalmente también en los niños, ¿no? Y en los adolescentes. Pero una de las cosas que se ha notado es un incremento muy masivo a nivel mundial en la población. Con lo cual, digamos, se trataron de buscar distintas explicaciones al respecto, pero lo que vemos que, más allá de los cambios de estilo de vida que han producido un desmejoramiento en el movimiento del cuerpo humano por las pantallas, por el televisor, por la computadora, etcétera, etcétera, no pareciera que alcanza como para justificar esa multiplicación tan importante de esta epidemia de obesidad y sobrepeso en la población. Pero se empiezan también a tener en cuenta que la obesidad o las obesidades también pueden tener algún tipo de incidencia de algún trastorno endocrino
que justamente pueden estar relacionándose con algunos mecanismos de fallas endocrinas generadas a partir de un mal funcionamiento, que ahora vamos a tratar de ver de dónde proviene, y que esto más concretamente cuando se desajusta un sistema endocrino, podría eso ser un factor obesogénico. Obviamente todo lo que mencionó antes Marta, relacionado con distintos elementos agrotóxicos o sustancias químicas que generan una polución dentro del ambiente, que obviamente no es solo el ambiente, sino también, digamos, como decía Marta, lo relacionado con lo que ingerimos, lo que inhalamos, lo que comemos en relación a que está en la tierra, etcétera, etcétera. Sin ninguna duda, uno de los elementos que más se han estudiado, pero que son algunos nada más, porque hay un montón de otros que todavía no se llegan a estudiar, tienen que ver con lo relacionado con los receptores estrogénicos, con el tema relacionado con los disruptores a nivel de receptores que tienen que ver con hormonas masculinas, femeninas, tiroideas, regulación de insulina, glucosa. En conclusión, lo que es claro es que hay bastantes evidencias del efecto obesogénico que muchas de estas sustancias tienen, que solamente se han podido estudiar en animales de experimentación, pero muy pocas en seres humanos, con lo cual, en general, lo que se estudia en los animales se trata de trasladar algunos de esos efectos a los seres humanos, y de hecho en animales sí se comprueba ese efecto obesogénico, con lo cual es bastante posible también de verlo en los seres humanos. Esto es lo que tiene que ver con, digamos, con imágenes que hoy por hoy forman parte bastante frecuentemente de chicos que están a niveles de obesidad mórbida, que es uno de los niveles de obesidad que más ha aumentado, no solo la obesidad, sino lo que francamente multiplicó su prevalencia o su incidencia es en obesidades mórbidas y en edades muy tempranas. Obviamente que la calidad de lo que se come también fue como tomado como dentro de factores que puedan estar provocando esta epidemia de obesidad, pero la situación es que esto solo no alcanza, ni el cambio de estilo de vida, ni la comida. Bueno, creo que sería interesante primero entender qué hablamos cuando hablamos de disruptores endocrinos. Que me parece que, bueno, quedó las letras quedaron un poquito desdibujadas, no sé por qué, pero bueno. La definición básica es que es un término que aplica a lo que se llaman contaminantes hormonales o disruptores endocrinos, ahí está la sigla en inglés, que define a un conjunto que es muy diverso, muy heterogéneo, de compuestos químicos que son exógenos, que son capaces de alterar ya sea la síntesis, la liberación, el transporte, el metabolismo, el enlace o la eliminación de hormonas naturales en el organismo. Yo tengo una diapo, pero no sé si quedó, pero si no se los cuento, es esta. Esto sería más o menos el mecanismo por el cual funcionarían lo que llamamos disruptores endocrinos. Esta es una célula, como se ve en la pantalla, y hay un receptor celular, que es el que ustedes ven que tiene como un huequito, que ese es donde la hormona natural se va a ir a depositar para hacer contacto, para mandar un mensaje, para que esa célula reaccione y genere lo que se espera que genere. Ahora, el disruptor endocrino es una sustancia que ocupa el lugar de la hormona natural, por lo cual altera la respuesta de esa célula o no hay respuesta de esa célula porque aquel que se le unió
no está dentro de la cadena de información como para generar la respuesta de la célula. Entonces, lo mismo esto, una cosa es la hormona natural, otra es el disruptor endocrino, y la forma que sí se ubica el disruptor endocrino, por más que haya hormona natural, el disruptor endocrino bloquea la posibilidad de que la hormona natural se posicione donde tenga que estar en ese receptor para producir la respuesta. Como no puede posicionarse, por lo tanto, no hay respuesta, o la respuesta es errónea, no es la que se espera cuando se une la hormona natural a su receptor. Esto que estoy mostrando a nivel celular, digamos, lo tenemos que trasladar a células de distintos órganos o de distintas glándulas que generan distintas hormonas. Más allá de que aquella que ha recibido bastante más atención tiene que ver con aquella relacionada con estrógenos, con testosterona y ligada a las dificultades relacionadas con la fertilización, la esterilización, etcétera, etcétera. Digo, esto se replica en cualquier órgano o cualquier glándula que tenga estos mecanismos de unión con hormonas naturales. Por supuesto, digamos, cualquier ambiente, la industria, la agricultura, los desechos urbanos que comentaba antes Marta, son formas o vías de ingreso al organismo de estas sustancias tóxicas disruptoras endocrinas. También la ingestión de alimentos, como se mostraba cuánta cantidad de distintos agrotóxicos puede contener un alimento habitual en el uso de la cocina, digamos, y cómo esos alimentos portan distintas sustancias que cumplen funciones disruptoras endocrinas. Por supuesto que también el agua, los gases y el polvo presente en el medio ambiente, como así también la piel, que es un mecanismo de entrada de estos tóxicos. Hay mucha dificultad, como mostraba también Marta, con respecto al reconocimiento de algunos de estos factores de toxicidad, y hay como muchas luchas relacionadas con si estas sustancias son o no son disruptoras endocrinas, entonces si no se pueden identificar, como que no se le puede dar una legalidad de prohibición. Pero básicamente es lo que dice en la última frase, como el reglamento no está basado en el principio de precaución. Si hay una asociación, si hay estudios que lo muestran, solamente por el principio de precaución tendrían que ser prohibidas o no permitidas en el uso habitual como se hace en la actualidad. Y la otra que tiene que ver con esto de cantidades máximas permitidas de residuos de cada plaguicida en alimentos, que como decíamos es una denominación de límite máximo de residuo. Y la realidad es que siempre pensamos que los alimentos no tendrían que tener residuos tóxicos de ningún tipo. Esto es un poco el resumen de lo que venía comentándoles acerca de cómo interfieren estos disruptores endocrinos en la acción natural que tienen las hormonas, alterando ese equilibrio y también la fisiología natural a lo largo de la vida del individuo. También puede esto estar enfocado no solamente en la vida adulta, sino también en el desarrollo fetal, que puede hacer su impronta en el desarrollo o durante el desarrollo fetal, pero trasladarse esta disrupción a la vida adulta. Si esta alteración se produce durante el desarrollo fetal, o sea, en el momento de la formación de los órganos, puede dar lugar a malformaciones también y a patologías irreversibles. Por eso, todo tipo de malformaciones y el aumento de las malformaciones congénitas también están basadas en este tipo de agrotoxicidad y toxicidad en el aire y en la piel de mucha gente que
habita fundamentalmente en zonas de cultivos donde el uso más masivo de estos tóxicos hace, digamos, una mella muy importante en la salud de la población que vive cercanamente a esos espacios. Entonces, la aparición de malformaciones genéticas, de hecho, fue uno de los disparadores también de investigación de pediatras de zonas agrarias en las cuales empezó a haber malformaciones genéticas que eran, digamos, eran muy, muy excepcionales, y de repente aparecieron una cantidad mucho mayor del número de lo que generalmente se tiene por millón de población. Entonces eso también alertó a muchos pediatras en que veían casos de cosas que no eran habituales que se presentasen. Y por supuesto siempre está latente, que no solamente tienen que ver con improntas genéticas, es decir, que cambien el código genético, sino también epigenéticos. Esto es que esos genes pueden estar ok, pero la forma en que se expresan puede estar alterada, y por otro lado, también puede ser que ciertos genes que no se expresarían de ciertas patologías en forma, digamos, tan habitual, estos cambios epigenéticos pueden hacer que se expresen esos genes que por ahí no tendrían tanta importancia en su expresión si no estuvieran ligados a estas alteraciones del ambiente. Y no solamente eso, sino que este efecto puede ser digamos, como de largo impacto, ya que esto no solamente puede impactar a la persona en sí, que está, digamos, dentro de ese ámbito, sino que también esto puede transmitirse a su descendencia, y entonces aquellos individuos expuestos en realidad empiezan a ser transmisores de alteraciones genéticas para su descendencia. Bueno, digamos, esto un poco lo charló antes Marta, así que no voy a redundar en esto, pero sí ciertos contaminantes, no solamente los contaminantes orgánicos, sino los persistentes, esos que perduran en el ambiente, en la tierra, en los cultivos, en realidad pueden alterar funciones tan importantes como de las células betapancreáticas, que son aquellas encargadas de la producción de insulina, y entonces también alteración de cómo se une la insulina a los receptores, y por eso también las posibilidades de que la diabetes o la obesidad formen parte de estas disfunciones por la presencia de contaminantes persistentes. También, bueno, dos palabras acerca de estos endulzantes, que también se ha hablado a lo largo de estas charlas, porque el uso masivo de algunos endulzantes, como el jarabe de maíz de alta fructosa, por ser menos costoso, y cuesta, digamos, es más dulce que el azúcar, y cuesta la mitad, entonces se utiliza mucho en la industria, y también se lo vio asociado a trastornos en relación a la insulina, como la insulinoresistencia, que también está relacionada con fallas en las señales de saciedad en el organismo, y alteraciones en metabolismo y la obesidad. Y después, bueno, también una mentira industrial en la cual se habla de la stevia como si fuese un producto natural, pero la realidad es que esto era natural hace muchos años, pero después fue manipulada, y entonces se han generado monocultivos, se han producido a partir de determinados cambios en su fórmula, y que también esto genera, digamos, algunas lesiones o algún tipo de malestares físicos relacionados con algún nivel de toxicidad. Bueno, y relacionando estos contaminantes hormonales, como les decía, uno de los hechos más estudiados tienen que ver con los daños en el sistema reproductor masculino y femenino, haciendo impronta de distintas lesiones
en lo que tiene que ver con la funcionalidad o con la estructura. Entonces, por ejemplo, con la disminución de la calidad del semen y por lo tanto la infertilidad, malformaciones congénitas del tracto urogenital, es decir, como la criptorquidia, por ejemplo, es la falla del descenso del testículo, o la posición anormal de dónde está ubicada la apertura de la uretra en el meato urinario, digamos, son daños que se ven como relacionados con el sistema reproductor masculino y del sistema reproductor femenino, el aumento de casos relacionados con pubertad precoz, la reducción de la fecundidad, síndromes de ovarios poliquísticos, que eso también genera mal funcionamiento de infertilidad y obesidad, trastornos relacionados con el embarazo, abortos u otro tipo de disfunciones, de implantación de placenta y, digamos, endometriosis, bueno, fibromas uterinos, otro tipo de patologías que se vinculan a este tipo de efectos de contaminantes hormonales o disruptores endocrinos. Todo lo otro que se hablaba de los relacionados con el cáncer, relacionados con alteraciones del desarrollo neurológico, con los síndromes metabólicos, bueno, y la obesidad obviamente siempre relacionada con el mayor riesgo cardiovascular. Y por supuesto lo que llamamos el efecto cóctel, ¿no? Donde pueden haber muchas sustancias que actúan, tóxicas hablamos, que actúan, digamos, como que están conjuntamente porque se utilizan mezcladas o se suman, y entonces en realidad lo que esto provoca es que se sumen los efectos adversos también y se potencien. Entonces estos cócteles o mezclas de herbicidas, agrotóxicos, etcétera, etcétera, pueden también potenciar el tipo de impacto en estas disfunciones o disrupciones endocrinas. Por eso digo que a veces estas propuestas de fórmulas donde de repente cada uno de los elementos como que tiene como una dosis baja y que esa no es suficiente para producir un daño, lo que no se considera como la mezcla de esas sustancias, por más que esté cada una en dosis bajas, se puedan potenciar y sí generar un trastorno de mayor gravedad o severidad. Entonces, obviamente que el momento de la exposición sigue siendo muy importante. Estamos hablando de los estadios primarios de la vida, donde se están formando los órganos. Eso obviamente va a tener un impacto, digamos, importantísimo en relación a los daños que va a provocar justamente, no solamente en la conformación estructural del órgano, sino también en su capacidad funcional. El embarazo, bueno, todo esto que ya fue hablado, ¿no? Y creo que otro punto importante es que la relación dosis-efecto no es lineal, como que no es que porque uno crea que la dosis es baja, entonces no va a producir efecto, solo si se aumentan las dosis. No siempre se corresponden con que menor dosis no produzca el efecto adverso. Y la otra cosa también importante es que esto de la disrupción endocrina puede que en un momento no se vea o no se manifieste, pero en otro momento de la vida sí, que puede estar alejado incluso de la exposición a la toxicidad de ese elemento, sí pueda manifestarse. Entonces, algunas cositas que por ahí fueron sucediendo durante la primera infancia o la segunda infancia, en realidad los problemas aparecen en la edad adulta o adultos jóvenes, con patologías tales como disfunciones tiroideas o disfunciones hormonales de reproducción, que obviamente se manifiestan en edades más adultas donde se visualizan. Esto solo, como mencionaba Marta, acerca de ciertos agrotóxicos que se han encontrado en algunas frutas. Bueno, hay una
no sé, una foto en la cual muestra cómo una manzana puede tener toda la sumatoria de estos agrotóxicos y que aparentemente no son investigados correctamente. Era, digamos, un póster de protesta en relación a eso. Bueno, esto lo voy a pasar porque en realidad habló más de las sustancias, pero hay muchas sustancias y no todas están estudiadas, y cuando se estudian, a veces se estudian solamente en determinados sistemas hormonales y no todos. Y ahora también se está hablando de cómo estas sustancias tóxicas tienen impronta no solamente en los circuitos hormonales, sino también en algunos sistemas como el ácido retinoico, que también influye en un montón de sistemas de respuestas dentro de las células que son fundamentales para el buen funcionamiento. Entonces digo, cada vez hay más sustancias, pero los estudios por ahí están limitados solamente a algunos sistemas, y cada vez van a aparecer más, sin duda. El glifosato ya habló, sí, también es reconocido como, además de producir cáncer, también es reconocido como un disruptor endocrino, y bueno, y estas presencias elevadas en muchos alimentos, y en alimentos, digamos, que están producidos a base de determinadas ingredientes, que esos ingredientes traen consigo la toxicidad que después se traslada al producto final de producción, ¿no? Y se han encontrado en muchos alimentos, y también obviamente en muestras de orina y en muestras de sangre, aún sin manifestar especialmente sintomatología. Bueno, esto lo voy a pasar. Esto también tiene que ver con lo que hablábamos de las frutas y verduras, que están relacionadas, y finalmente como que no es posible que no podamos saber, digamos, que existan límites de exposición segura. No es que si te expones un poquito no pasa nada. Si una sustancia tiene capacidad de disrupción endocrina, una sustancia tóxica tiene capacidad de disrupción endocrina, cualquier nivel de exposición puede ser suficiente para alterar la respuesta natural o normal de la hormona. Con lo cual no depende de la dosis de exposición. Y también la otra cosa es que, como decíamos, que por ahí fue prohibido algún agrotóxico, pero esto no significa que se haya suspendido su presencia dentro de la cadena alimentaria, porque sigue contaminando el medio ambiente o tiene como contaminantes persistentes que siguen haciéndose presentes en el producto final. Bueno, esto también habla un poco de una publicación en la cual lo que se estudió es los gastos que genera a nivel salud todas estas patologías que se producen a partir de la presencia de estos agrotóxicos o tóxicos, plaguicidas, etcétera, que tienen impacto a nivel hormonal o como disruptores endocrinos. Así que bueno, acá vemos un sinfín y cómo esto produce gastos también económicos a nivel salud. Bueno, hasta acá llegamos, y acá hay referencias que también quedan dentro del sistema como para cualquier cosa poder consultar o ampliar. Bueno, muchas gracias, Adela. Ahí estuvieron haciendo algunas preguntas por el chat, agradeciendo mucho por la exposición, muy clara, agradecidos por compartir todo el conocimiento y las cosas para intercambiar saberes. Hay una de las preguntas
que creo que quedó resuelta era que consultaban cómo no entendían a qué se refería con el concepto de disrupción endocrina, pero creo que después se pudo aclarar un poco más. Y después Romina Fischer consultaba sobre la relación con el hipo y el hipertiroidismo, ¿no? Si querés contarnos un poco más en relación a esa pregunta. En realidad, lo que me parece importante es entender que la disrupción endocrina es, digamos, esa mal funcionamiento del acople que tiene que existir. Entonces, el hipotiroidismo sería la respuesta de la glándula que, bueno, fabrica menos porque le llega menos el mensaje de la producción. Pero en realidad cuando una glándula se altera, en realidad también puede oscilar en distintos niveles de mal funcionamiento. Por más que, digamos, el hipotiroidismo es cuando se produce una menor cantidad de hormona necesaria para que llegue a mandar sus mensajes a los distintos sistemas del organismo, y el hiper es cuando hay una producción muy desbordada, muy exagerada, que también, que también genera una respuesta alterada en órganos que se ven sometidos a la llegada de una cantidad desmedida de esa sustancia o esa hormona tiroidea. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, bien. Que quedó clarísima, acá dicen, clarísima la exposición, y también quedó aclarada la pregunta que consultaban. Después había preguntas en relación a la bibliografía, pero las dos fueron muy claras en relación a que queda disponible en el campus y también en las filminas que ustedes transmitieron. No sé si los compañeros quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. Creo que las exposiciones fueron muy claras. Sí, ahí preguntaban acerca de si existen otras sustancias que, digamos, que estuvieran relacionadas con disruptores endocrinos. Y en realidad, cuando hablamos en ese sentido, hablamos de los agrotóxicos y también hablamos de otras sustancias como el jarabe de alta fructosa, es decir, que no es un agrotóxico, pero sí es utilizado digamos, dentro de la industria, y que se vio que sí tiene un efecto de disrupción endocrina. Con lo cual no son solo los agrotóxicos son, digamos, lo más visualizable, pero hay montones de sustancias también que se utilizan en la industria que actúan como disruptores endocrinos. Bien, ahí hay felicitaciones también a ambas y agradecimientos. Adri, ¿vos querías hacer alguna consulta? Yo te veo ahí. Excelente la clase. Muy bien. No, claro, eso solo, Clary. Felicitaciones a ambas por la clase. Muy buena. Gracias. Bueno, gracias. Muy bien. No sé si alguna quiere aclarar o ampliar algo más, pero después de las consultas, acá hay otra consulta. Que habla en relación que se había comentado en la Sociedad Argentina de Pediatría, que había propuesto incluir en las historias clínicas
La posible exposición de los niños a agrotóxicos, si eso se empezó a implementar o cómo viene la cuestión. Pregunta Celeste. Bueno, nosotros el año pasado elaboramos un documento que se denomina Efecto de los agrotóxicos en la salud infantil, que lo elaboramos los médicos pediatras y otros especialistas en neurología, ingenieros agrónomos también participaron, o sea, fue multidisciplinario y este documento evaluado por la Sociedad de Pediatría, se difundió entre los pediatras, sobre todo para todo el país, justamente para tratar de que el registro de aquellas enfermedades relacionadas con la exposición a agrotóxicos sea más efectivo y brindar herramientas para la detección, o sea, para detectar si esas personas tuvieron en contacto en algún momento con agrotóxicos. Sí, eso se distribuyó como para que se implemente, digamos, ¿no es cierto? No se puede, no se puede establecer una ley que diga que el médico tenga que hacer una historia clínica ambiental. Nosotros difundimos, elaboramos el documento, lo difundimos justamente para que llegara a la mayor cantidad de médicos pediatras, en este caso del país, y para que tuvieran en cuenta las patologías, las enfermedades que se transmiten por sustancias tóxicas, agrotóxicos en este caso. Desde ya hemos tenido repercusión positiva en los profesionales de la salud en general, pero hemos tenido repercusiones negativas con algunas asociaciones, como la Asociación Toxicológica Argentina, que criticó el documento, lo consideró que no era útil y que no tenía fundamento científico. Lo digo porque por ahí lo encuentran en internet, lo van a encontrar. Pero bueno, nosotros lo que tratamos de dar es una información a los profesionales de la salud para que se tengan más en cuenta las enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental. No sé si quedó claro, ¿no? Yo te quiero decir, Marta, que para nosotros fue fundamental ese informe. Nosotros participamos durante 2 años de una mesa de trabajo en nuestra localidad para modificar una ordenanza que regula la aplicación de agroquímicos acá en el partido. Todavía está ahí, que todavía no se modificó. Y dentro del Consejo Deliberante hay todavía 4 médicos, de los cuales 2 son pediatras. Ellos conocían ese documento y nos dieron toda la razón con respecto a lo que decíamos de por qué había que cambiar el sistema de producción de alimentos y qué sé yo qué. Y hicimos un informe en el que incluimos parte de lo que decía el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno. Es una lucha paso a paso. Es una lucha de todos los días esto. Por eso creo que les aclaramos que las citas bibliográficas de ese documento eran de ciencia que no tenía conflictos de intereses, a diferencia de otra que se presenta. Entonces, habría que avisarle a la sociedad, a la Asociación Toxicológica Argentina, que a ver qué evidencias tienen ellos de lo contrario. Exactamente. Exactamente. Es así. Qué importante, ¿no? Como hacer foco también en esa población infantil, que es la más vulnerada, la que más tenemos que proteger, y compartir este conocimiento a través de evidencia científica, pero para aplicarlo también en la realidad, en los hospitales, en el personal de salud, ¿no?
Bien. Adela, ¿querías comentar algo? No, en realidad dentro de la línea de lo que hablaba Marta y también hablaba Adri, en realidad los pediatras en realidad han dado como avisos de cosas que iban sucediendo y que llamaban la atención, porque como mencioné anteriormente, digo, todo lo que tiene que ver con las malformaciones, uno como pediatra sabe que es un caso raro, que se ve, pero que de repente en un pueblo de tanta gente X aparezcan 5 casos de una malformación que no es habitual, algo tiene que pasar. Entonces digo, eso a los pediatras en general los alerta mucho esa situación, y creo que bueno, nada, tenemos un corazoncito, ¿no? También, como de ver a los niñitos enfermos no nos gusta. Así que bueno, nada, eso sí, la pediatría creo que tiene mucho que hacer, pero a veces no lo dejan, ¿no? Bueno, en esto también me estaba recordando de todo lo que trabajaron aquellos que se pusieron al frente de las escuelas fumigadas y del rechazo de las escuelas fumigadas como parte del reconocimiento de que los niños estaban siendo envenenados, y cómo dieron pelea en relación a eso, ¿no? Se sigue dando. Sí, sí, por supuesto, pero digo, pero es como que, bueno, hicieron como una aparición fuerte, ¿no? En eso. Y creo que la Sociedad Argentina de Pediatría, por más que más de una vez trata de mirar para un costadito algunas cosas, creo que se le hizo tan evidente algunas cosas que no pudo huir también de la mirada de que las cosas estaban pasando, ¿no? Por eso hay un comité que trabaja también en medio ambiente y todo, que es como relativamente nuevo, pero como, relativo, no tan nuevo, pero digo como que hubo que gestionar eso también, ¿no? Apareció gente que quería hablar del tema y que quería exponerlo. Sí, nosotros en el Comité de Salud Ambiental de la SAP permanentemente estamos trabajando con este tema y con otros. Por ejemplo, el dióxido de cloro, cuando fue la famosa por favor. Utilización, la recomendación para la utilización del dióxido de cloro. Bueno, hicimos una charla abierta a la comunidad por Facebook, y fue terrible porque nos insultaron, nos dijeron es increíble, cuando uno trata estos temas se da cuenta de los intereses que hay detrás de tratamientos médicos alternativos, de la utilización de los plaguicidas o de los es impresionante. Esa vez que dimos la charla, tuvimos que suspenderla porque era imposible. No podíamos seguir con las exposiciones porque hablábamos de los efectos tóxicos que tenía el dióxido de cloro, que era una locura usarlo, y de ahí al poco tiempo surgió el accidente ese que murió ese chiquito que la mamá le dio dióxido de cloro, no sé si se acuerdan ustedes, en una provincia. O sea, es una lucha muy dura, muy dura. Yo te pregunto, Marta, en ese caso, por ejemplo, que ustedes van, se ponen al frente, hablan de eso, la Sociedad Argentina de Pediatría, desde lo que tiene que ver con las autoridades y todo, ¿cómo los están, digamos, sosteniendo, o cómo ponen también la fuerza de una sociedad médica pediátrica como para avalar la palabra del comité? Claro, bueno, nosotros, por ejemplo, el documento fue avalado por la Sociedad de Pediatría, este documento que hicimos el año pasado. Pero bueno, todo lo que sea iniciativas que nosotros planteamos en general, las aceptan y respaldan. O sea, la Sociedad de Pediatría
las avala, en una palabra. Ujú. No tenemos problema en ese Ok. sentido. El problema, por ejemplo, esa charla abierta a la comunidad la avaló la Sociedad de Pediatría también, ¿eh? Nosotros hablábamos en nombre de Desde la la Sociedad sociedad. de Pediatría, Ajá. pero claro, como era una charla en que entraba cualquiera se podía conectar, porque tiene muchas charlas por Facebook la Sociedad de Pediatría, y algunas son para los socios o para los médicos, pero otras son abiertas a la comunidad. Era imposible, porque Qué yo horror. nunca pensé que había tanta gente que defendiera el dióxido de cloro, pero porque es un negocio, ¿eh? Porque es un negocio, ese es el tema. No les interesan los efectos sobre la salud, era un negocio, era una forma de vender, y más en la pandemia, como estaba todo el mundo mal económica. Bueno, fue terrible, la tuvimos que suspender porque no pudimos seguir hablando. Bueno, eso, ves también esto, ¿no? Como que pueda tener llegada o repercusión esta situación, así como Claro. los medios de comunicación están tan alerta de tantas cosas, que pongan en aviso lo que pasa cuando una sociedad, como la Sociedad de Pediatría, quiere abrirse a la comunidad y dar una información correcta, acertada, desde voces académicas. ¿Qué pasa con la población que no puede escucharlo y que prefiere escuchar otros medios de comunicación que están asociados a corporaciones o ventas de determinados productos? Claro. Sí, eso es así. Y también lo que cuesta mucho es llegar a las escuelas. Eso cuesta mucho también, porque nosotros también en un determinado momento con otros temas habíamos tratado de hacer charlas para las escuelas, pero ahí, por lo menos en la capital, que era donde queríamos hacerlas, no nos permitió, el Ministerio de Educación en ese momento no nos permitió, y la Sociedad de Pediatría tampoco se quiso meter, así que no sé. Porque hay cosas políticas, económicas, que Sí, seguramente no por eso quieren te tocar. digo, es un tema donde hay mucho conflicto de intereses. Pero es Mucho. tremendo que el Ministerio de Educación deje afuera a organizaciones científicas que trabajan en la sociedad civil por mejorar la salud de la población y dejen entrar a las empresas, porque si hay una cosa que los grupos económicos pueden hacer es meterse adentro de las escuelas con material, con panfletos, con charlas, con material informativo. De hecho, se meten también con dinero, porque algunas empresas en las escuelas rurales, por ejemplo, les ayudan a pintar la escuela, y en otras aportan a la cooperadora para determinados eventos, por ejemplo. Entonces, tienen la puerta abierta y el Ministerio de Educación permite eso e impide, o hay que hacer trámites tremendamente burocráticos para poder acceder a dar una charla. Es tremendo eso. Claro, yo te digo, la experiencia que nosotros tuvimos fue esa. Y bueno, y con el tema del documento hay la médica que organizó más todo el trabajo, hasta amenazas de muerte tuvo. Hasta amenazas de muerte tuvo. Y ahora no quiere aparecer en ninguna, no quiere hacer comunicaciones ni nada porque es muy complejo el tema. Es choqueante. ¿Quién? No entendí, Marta, ¿quién era que estuvo amenazas de muerte? Me perdí. ¿Qué profesional? Una de la médica que organizó el documento, que hizo el prólogo y que, digamos, actuó como coordinadora con todos los profesionales que participamos, la amenazaron de muerte. No. Sí. Así como te lo digo. No, es tremendo, la No sé si impunidad habrá que hay. sido ese, pero es un problema donde hay mucho dinero de propósito. Quería aclarar que, bueno, en Mar del Plata hace más de 10 años pusimos en funcionamiento una ficha epidemiológica en todos los lugares de atención primaria de la salud. Y todavía se está usando la ficha epidemiológica. Pero lo más importante para nosotros, para alertar a la población,
fue lograr que pudiéramos hacer los análisis de las verduras en el lugar en donde se recogían, ahí en Mar del Plata, en la zona de Sierra de los Padres. Hay una producción de frutas y de verduras impresionantes que van a todo el país. Primero hicimos un contrato con un laboratorio privado que nos entregaba el resultado en menos de 2 horas. Bueno, y así detectamos, lo primero que hicimos fue Chau Espinaca, se llamó, porque detectamos como 25 agrotóxicos en unos cajones de espinaca, y eso fue lo que nos permitió sacar la espinaca del mercado. Después intentamos en el Consejo Deliberante, queríamos que toda la gente del Consejo Deliberante se hiciera los análisis de los agrotóxicos para que... Ay, no se escucha. No, se colgó. Quedaste congelada, María. Antes que, mientras María vuelve, Clarita, viste que ahí en el mensaje preguntan por el documento el informe Marta, de la Sociedad Argentina de Medicina. 40 kilómetros. Sí, 2 cuestiones. María, se te cortó, así que si podés repetir la última parte que no escuchamos. Y segundo, en el chat están preguntando sobre este archivo que hablaba, este estudio que hablaba Marta. Sí, después lo vamos a compartir en el campus, si es que lo tenemos, para que puedan acceder todos a este material tan importante que es sin conflicto de interés. Sí, en realidad está a disposición de todos. Entrás en internet, buscas efectos de los agrotóxicos en la salud infantil y tenés todo el documento. Está todo el documento completo. Y se escucha, quiero agregar una cosita más. ¿Se escucha allí? Sí, se escucha, sí, yo te escucho. Bueno, después logramos que bromatología de la municipalidad nos hiciera los análisis y de todas las verduras, así que todos los días tenemos los análisis de todas las verduras. Nosotros hicimos una campaña que nos hicimos los análisis en sangre nosotros, los de BIOS, que es una ONG ambientalista, ya que la gente de la municipalidad no quiso hacerse los análisis, nos hicimos los análisis nosotros y todos teníamos entre 3 y 4 agrotóxicos. Y otro estudio que hicimos fue adentro del tarro. Se corta, María, se corta. Quedó congelada. Bueno, me parece Juntábamos orina de cualquier persona. Ahora sí. Se cortó de vuelta, por eso quedamos sin escuchar. Bueno, no sé hasta dónde escucharon. No, que si ustedes se habían hecho los estudios y que habían encontrado que Bueno, tenían... lo importante es que el glifosato está presente. Ah, el glifosato. Sí, bueno, de hecho, este cineasta, ¿cómo es que se llamaba? El que hizo este documental, la película. Pino Solanas. Pino Solanas, él se había hecho, junto con todas otra gente también se había hecho personas estudios y en la tenían orina. glifosato. En la orina. Sí, en orina se hace el glifosato. Se puede determinar. El 2,4-D también se puede determinar en orina. Solanas, sí. Sí. Bien. Otra pregunta que surgió es en relación a la stevia. Si hay algún control en relación a su uso en la industria.
como No sé. edulcorante, ¿no? A ver, Adri, vos que tenés más conocimiento de la industria. Sí, hay un artículo del Código Alimentario que toma stevia, hace poco que fue incorporada, no sé si hará un año o dos. No tengo demasiada, así muy claro qué dice ahora, pero sí, está dentro del código. Igual, tema edulcorantes para próximas clases, me parece. Es un mundo, sí. Bien, queda como tema pendiente para el año que viene. O para Bueno, un no sé. taller presencial. Bueno, veremos, sí. ¿Tantos temas pendientes hay? Mucho. Así podemos charlarlos. Sí, pero lo de los edulcorantes habría que hacer una actualización de eso, porque Sí. ha cambiado. Sí, de todas Hay maneras. mucha bibliografía ahora que está tomando los efectos sobre la microbiota, no todos los edulcorantes son iguales, no, hay sistemas de extracción de los principios activos, hay modificación de las plantas, bueno, hay mucha cosa para decir. Muchísimo, claro. Y eso la verdad que sería muy interesante tener una charla al respecto, ¿eh? Sí, la verdad que sí, me parece que está tan diseminado el uso de una manera tan, diría, no sé, salvaje, y me parece que aparte es esta situación en la cual el mensaje de este endulzar que no llega a generar el efecto que se supone que el azúcar hace como respuesta, y generalmente no producen saciedad, pero sí ponen en marcha toda una cosa, digo, fisiológicamente, me parece que bueno, esto ligado también a otros efectos de disrupción endocrina en la regulación de insulina y glucosa, me parece que juegan un papel también en lo obesogénico. Sí, sí. Estaría bueno prepararlo en conjunto, o sea, Sí, desde la creo que parte sí. tecnológica, desde la parte de salud, desde la parte... Sí, hay que tomarlo medio multidimensional. Y también desde la parte nutricional, porque con esta cosa de que estamos atrás de los nutrientes críticos y estamos pidiendo reemplazos y modificaciones de las formulaciones de los alimentos para sacar nutrientes críticos, porque consideramos, a ver, esto de estimular la mirada integral que se tiene sobre la alimentación, más que bueno, nada, pensar bien qué es lo que queremos transmitir, ¿no? Porque reemplazar azúcar por edulcorantes no me parece que sea una buena solución. Para nada. En todo caso, habría que ver qué pasa con los niveles de azúcares, a qué se les pone, qué tipo de azúcares, y entrar a discutir otros temas. Sí, pero bueno, es como todo muy complejo. Próximas Totalmente discusiones en relación al etiquetado también, ¿no? Esto de la regulación de los edulcorantes, sobre todo también en las poblaciones infantiles. Pero bueno, nada, empezamos por un poquito, que hay un montón para seguir trabajando. Bueno, con esto damos por cerrado el encuentro de hoy y la cursada. Muchas gracias, Marta, por participar hoy, por estar. Siempre muy interesante la charla. Adela igual. A los compañeros de la cátedra que siempre nos acompañan también. Gracias por estar ahí, por escucharnos, intercambiar y plantear sus preguntas a lo largo de estos 3 meses. Nos vamos a ver presencial dentro de poco. Posiblemente estamos organizando un encuentro en la huerta el próximo 20 de septiembre. Estén atentos y atentas a nuestras redes sociales, que se viene la segunda parte de esta cursada, ya con talleres de fermentación, de alimentos, de huertas y diferentes actividades que estamos pensando para poder compartir con todos y seguir intercambiando estos saberes y construir y caminar hacia la soberanía alimentaria. Así que mandarles un fuerte abrazo y nos seguimos comunicando. Gracias y abrazo a todos los participantes.